Hola a todas, a todos. Mi nombre es Fernanda Leite, soy kinesióloga del equipo de geriatría de la Unidad Geriátrica de Agudos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también docente de la Escuela de Kinesiología de esta misma casa de estudios. Hoy les voy a comentar un poco sobre la gran temática de envejecimiento y movilidad. Vamos a hablar sobre los cambios normales del envejecimiento en la locomoción y aquellos cambios que configuran ser un trastorno, el trastorno de la marcha como síndrome geriátrico y su implicancia en el estado de salud. Este tema, lo primero que tenemos que aclarar es que cuando hablamos de envejecimiento, realmente estamos hablando de vejeces. Y lo digo así en plural, porque existe una tremenda heterogeneidad que dificulta dar con una única definición para eso que conocemos como el proceso de envejecimiento. Pareciera ser que es mucho más complejo que solo el avance del tiempo y ir cumpliendo una cantidad de años determinada. Si nos fijamos en las fotos del que están a su izquierda, vamos a observar dos personas, a Eliana Bouch, de 87 años, que es una persona mayor autovalente, nadadora chilena, reconocida porque ha tenido grandes premios y nos ha representado mucho. Y a su derecha tenemos a Ramiro Lizama, también una persona de 87 años, exactamente la misma edad. Sin embargo, don Ramiro es una persona que está en un estado de dependencia severa, es una persona que está institucionalizada y que requiere de asistencias, como vemos en la foto, para desarrollar sus actividades básicas, como por ejemplo alimentarse. Eh, si observamos bien, entonces, eh, podemos darnos cuenta que uno de los principales diferenciadores de esta gran heterogeneidad de cómo envejecer podría ser el grado de movilidad o el grado de independencia funcional. Y a su derecha, en la imagen o en el esquema de la derecha, vamos a encontrar que tenemos distintos escalafones en los que podríamos categorizar la función física de las personas. Encontramos algunos que están físicamente en un nivel de elite, que son competidores, como por ejemplo la señora Eliana Boch, que está compitiendo y desarrollando un deporte activamente. También vamos a encontrar aquellos que están en un estado como físicamente fit, es decir, que se mantienen en actividad, pero no son quizás deportes competitivos o de alto impacto, pero sí se mantienen haciendo actividad física y ejercicio físico, un ejercicio estructurado. También vamos a tener aquellos que son físicamente independientes, que desarrollan trabajo ligero, pero que son totalmente independientes en todas sus actividades, tanto básicas como instrumentales de la vida diaria. Luego vamos a encontrar también personas que son más frágiles, físicamente frágiles o personas dependientes, que empiezan a tener algunos problemas en su independencia en el desarrollo de sus actividades instrumentales básicas. Y ya el último escalafón hablamos de un escalafón en lo que la persona está en un estado de discapacidad, en el que depende de casi todas, de otra persona, de un tercero, para desarrollar casi todas sus actividades de la vida diaria básicas. Pues entonces, esto que conocemos como nivel de independencia está muy vinculado con el nivel de movilidad general o el nivel de independencia de la persona. Podría ser este un factor eh, importante a la hora de analizar. Eh, y si observamos también, uno de los principales factores que podrían llevarnos a una discapacidad severa tiene que ver también con la movilidad. Uno de los factores importantes tiene que ver con las caídas. Y estas caídas que podrían llevarnos a una fractura de cadera, a un síndrome de inmovilismo o dismovilismo, no querer desplazarnos mucho por miedo a caer, el sedentarismo que va a tener un impacto en la mayoría de nuestros órganos vitales, eh, va a tener una implicancia entonces en el grado de funcionalidad, en el grado en que cómo nos movemos. Eh, y la mayoría de las caídas ocurren durante los traslados, ocurren mientras nos movilizamos. Entonces, vale la pena mirar un poquito qué ocurre en esta movilidad. La movilidad entonces forma parte de nuestro cotidiano. Para que nosotros nos podamos levantar de la cama
ir a realizar nuestras actividades de higiene, movernos al trabajo o a donde estamos estudiando, se requiere de una compleja interacción entre distintas partes de nuestro cuerpo, desde nuestro sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, los órganos sensoriales que están involucrados como la visión, el sistema vestibular, la audición, el sistema músculo-esquelético, nuestro sistema cardiorrespiratorio, todos ellos trabajan en conjunto de manera coordinada para que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades. ¿Y por qué? Bueno, porque la movilidad es una actividad que es principalmente motivada. Por ejemplo, nuestros antepasados se comenzaron a mover o desplazar alrededor del mundo buscando comida. Y esta motivación nace desde una de nuestras redes neuronales, por ejemplo, alojadas en el sistema límbico o perteneciente a este sistema. Sabemos que el cerebro funciona mucho en red, pero desde ahí partimos, desde la motivación. Luego, para poder eh, concretar la movilidad necesitamos conocer el entorno y el entorno lo conocemos a través de nuestros órganos sensoriales, no es lo mismo caminar en una ciudad con mucha gente cruzándose en la hora peak en la mañana al momento de trasladarse a los trabajos o a los lugares de estudio, que caminar en un bosque o en un prado en el que la superficie es irregular, en el que tengo que tener atención a otros riesgos de caídas o interacciones del entorno. Por lo tanto, mis sistemas sensoriales me van a eh, contribuir a la información del entorno para desarrollar un plan motor que tiene que ver con un planeamiento de a la qué velocidad me voy a mover, hacia qué dirección, con qué patrón motor finalmente esto va a estar un poquito más automatizado, no es un control consciente, pero también es parte de nuestro sistema neurológico y cuánto yo pueda desplazarme a través del ejercicio físico también va a estar dado por mi capacidad cardiorrespiratoria, con la capacidad que tenga para sostener un determinado ejercicio o no. Entonces, por esta razón, la marcha da cuenta de una compleja interrelación entre nuestros distintos sistemas y por esto es que sus cualidades resultan ser un gran indicador de salud muy sensible. Por ello, cuando hablamos de personas mayores, la velocidad de marcha preferida o confortable en los adultos mayores es un indicador sensible de salud general e incluso de supervivencia. Particularmente las personas mayores son especialmente sensibles a sufrir alguna disminución en su capacidad locomotora y dado a esta disminución de la capacidad pueden tener caídas asociadas. Eh, Como vemos en la diapositiva, un 15% de las personas mayores a los 60 años presentan alguna alteración de la marcha. A los 70 años este porcentaje sube a un 35% y en los mayores de 85 años nos encontramos que este porcentaje asciende a un 50%. Lo cual es sumamente importante porque vemos que si bien hay un patrón que asociado al envejecimiento, nuestra marcha va a ir cambiando. Tenemos que discriminar muy claramente cuáles de estos cambios pertenecen a un envejecimiento fisiológico y cuáles pertenecen a un envejecimiento patológico o si estamos próximos o vulnerables a caer en este límite de la patología. Como vemos a la derecha, vemos en un gráfico de prevalencia de caídas según edad, en lo que vemos que tanto en hombres como en mujeres la prevalencia de caídas también tiene un aumento considerable en base a la edad. Por lo tanto, pesquisar un trastorno de marcha en una persona mayor es un predictor de deterioro funcional, aunque sea un trastorno de marcha pequeño, tenemos que poner el ojo, no podemos normalizar que las personas mayores tengan trastorno de marcha. Esto es un síndrome geriátrico y es prevenible y atendible de manera oportuna. Por lo tanto, ¿por qué? Porque si lo logramos atender de manera oportuna, podemos disminuir la morbimortalidad e incluso el riesgo de hospitalización que podría tener esta persona mayor solo por ir cayendo en este desmedro progresivo de su movilidad. Por eso quiero entregarles este mensaje que tiene que ver con que los síndromes geriátricos no son normales en las personas mayores, el trastorno de marcha es algo que tenemos que pesquisar
en cualquier nivel asistencial, ya sea estén trabajando en APS, estén trabajando en un hospital, estén en una consulta privada, hagan caminar a sus pacientes, observen cómo estos caminan y vean si es que pesquisan alguno de los trastornos que vamos a ver a continuación. Bueno, y para poder reconocer cuándo estoy frente a un trastorno de la marcha, primero tengo que saber cómo es una marcha normal. Y para ello tengo que manejar que la marcha humana tiene tres pilares fundamentales que se deben cumplir para que esta marcha sea una marcha funcional. El primero es el criterio de progresión, es decir, que a través de la marcha yo me pueda trasladar de un lugar a otro, es decir, que a través de mi movilidad puedo desplazarme en el espacio. Pero este desplazamiento tiene la particularidad de que debe ser estable. Ahí va el segundo criterio de la marcha. Y además de ser estable, debe poder adaptarse a las distintas condiciones del entorno. Es decir, tengo que ser capaz de poder acelerar o desacelerar mi velocidad en relación al lugar en el que me estoy desenvolviendo. Tengo que tener la posibilidad de tener ajustes posturales que me permitan sortear algunos obstáculos sin perder mi equilibrio y mi estabilidad. Tengo que tener también la capacidad cognitiva de poder atender distintos estímulos repentinos que podrían configurar un riesgo de caída, es decir, tengo que poder adaptarme a las distintas demandas, tanto de la tarea, por ejemplo, si es que voy llevando algún elemento en mis manos hacia un lugar o voy llevando una taza de café a la mesa donde me voy a sentar a tomar desayuno, eh, y en el ambiente en el que estoy desarrollando esta tarea. Lo otro que tengo que conocer son el ciclo y las fases de la marcha propiamente tal. Se reconocen dos grandes fases de la marcha, estas son la fase de apoyo y la fase de balanceo. Un ciclo de marcha se dice que comienza desde que hacemos el contacto con el talón hasta que volvemos a contactar el mismo talón en el suelo. Ahí logramos cumplir una fase de apoyo, o sea, y una fase de balanceo completas. Y dentro de ellas vamos a tener un segundo nivel de clasificación en las que tenemos dentro de la misma fase de apoyo eh, un periodo en el que tenemos el apoyo de los dos pies en el suelo versus otro periodo que es una fase de apoyo unipodal. Esta fase de apoyo unipodal que toma parte final de la respuesta a la carga, el apoyo medio propiamente tal y parte final del apoyo terminal, es un periodo bastante largo en el que estamos solo con el apoyo de un pie y en donde tenemos una gran demanda postural de estabilidad, en donde necesitamos estos ajustes posturales para poder mantenernos en un solo pie. Nuestra base de sustentación se disminuye considerablemente. Y además tenemos también unas fases más pequeñas que nos van a permitir caracterizar cada una de estas, como cuando se activa cada grupo muscular y la función finalmente de la fase de la marcha. Aquí reconocemos la fase de contacto inicial, la fase de respuesta a la carga en donde vamos empezando a transferir el peso que estaba en la otra pierna a la pierna que es la pierna de apoyo, la fase de apoyo medio, en donde ya esta pierna sostiene todo el peso corporal porque nuestra pierna contralateral está en balanceo, la fase de apoyo terminal, en donde comienza a desarrollarse el impulso para dar un nuevo paso y iniciar una fase de balanceo que termina con el pre-swing. Luego, en el despegue de los dedos comienza la fase de balanceo en donde se genera el último impulso para esta fase. Luego, el movimiento en la fase de balanceo de la pierna es más un movimiento inercial, no requiere tanta activación muscular, no es un movimiento tan activo, es más dado por el impulso del despegue de los pies. Y bueno, pasamos por el balanceo medio hasta el balanceo terminal. Y aquí se van describiendo distintos factores que son los que tenemos que empezar a ponerle ojo. Vamos a mirar entonces el ancho del paso, el ancho de la base de sustentación que está teniendo esta persona al caminar.
Lo normal es que este ancho o la distancia que voy a tener entre un talón y el otro durante la marcha no debiera ser más de 10 centímetros aproximadamente. Eso es como una base de sustentación típica, normal. El largo del paso también va a ser un factor importante. Tenemos que, cada vez que damos un paso, nuestro paso tiene que sobrepasar al pie que está en apoyo. Si damos pasos cortos, vamos a ver que no vamos a alcanzar a sobrepasar al otro pie y esto va a limitar mucho las distintas fases de la marcha. Cuando hay algún trastorno, podría no estar presente alguna de estas fases. Entonces nos vamos a fijar en el ancho del paso, nos vamos a fijar en el largo del paso y en el largo de la zancada, porque ahí vamos a ver si el paso derecho es simétrico con el paso izquierdo que da la persona. En la siguiente diapositiva vemos los cambios fisiológicos que va presentando una persona durante su envejecimiento. Vamos a ver que tenemos en la tabla de la derecha factores temporales de cambio, como por ejemplo una de las principales cosas que va disminuyendo es la velocidad de la caminata. O sea, la persona mayor empieza a adquirir una marcha un poco más cautelosa porque vamos teniendo cambios en los distintos sistemas sensoriales. Su agudeza visual no es exactamente igual a como era cuando era joven. No significa que tenga un trastorno visual o una enfermedad. Sin embargo, disminuye la calidad de la información. Y esto hace que tenga un impacto, por ejemplo, en que esta marcha sea más cautelosa. Cuando disminuimos la velocidad, vamos a estar también pasando mayor cantidad de tiempo en la fase de doble apoyo, porque voy a tener también, va a ser la fase en la que voy a tener mayor estabilidad. Va a disminuir el tiempo en el que yo me mantengo en apoyo unipodal y por tanto también en el tiempo que me mantengo en la fase de balanceo. Es decir, la longitud del paso también se va a ir acortando y por tanto la longitud de la zancada. Finalmente esos van a ser un poco los cambios temporales que voy a ir viendo y también voy a observar cambios cinemáticos en la marcha. Como vemos en la figura de la derecha, eh, la persona mayor tiende a adoptar una postura no tan erguida como una persona joven. Ahí vemos también en la figura que el largo del paso pareciera ser más corto, la postura pareciera estar en mayor semiflexión, su centro de gravedad pareciera estar un poquito más desplazado hacia adelante, lo que le quita límites de estabilidad y hace que esta marcha sea un poco más menos estable y por tanto requiere esta disminución de velocidad. Ahora, hay una disminución de velocidad normal que no va a determinar criterios de sarcopenia ni fragilidad. Eso esperamos en una persona mayor. También van a haber cambios en los patrones de activación muscular. Vamos a tener una mayor coactivación de los grupos musculares, entonces vamos a vamos a encontrar un poco de mayor rigidez en las articulaciones o vamos a ver un movimiento un poco menos fluido en las personas. Vamos a ver también que en la fase de contacto de talón y de respuesta a la carga, un mayor impacto, menor suavidad en este apoyo del talón, menor generación de potencia durante el despegue, es decir, tenemos menos fuerza muscular para impulsar y eso también influye en el largo del paso. Y menor absorción o potencia, bueno, que les hablaba en el choque del talón. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva en la que vamos a ver los cambios cinemáticos con un poquito más de detalle. Bueno, y como les dije anteriormente, la velocidad de marcha es un indicador de adaptación y es un indicador de salud. Nosotros habitualmente caminamos con una velocidad de marcha que va entre los 3,5 kilómetros por hora, que se traduce entre 1,3 y 1,5 metros por segundo. Esa es nuestra velocidad de marcha promedio en las distintas actividades de la vida diaria. La persona mayor sabemos que va a tener esta marcha, va a ir adaptando de a poco una marcha un poco más cautelosa y va a ir disminuyendo su velocidad, pero también tenemos distintas clasificaciones. Vamos a encontrar personas mayores fit que logran una velocidad de marcha mayor a 1,3 metros por segundo. Esto es una velocidad de marcha confortable.
que pueden cruzar de forma segura la calle. Si es que empieza a parpadear el semáforo, pueden cruzarlo y acelerar sin tener ningún problema al respecto. Vamos a encontrar aquellas personas mayores que también se mantengan no sobre 1.3, pero sí sobre 1 metro por segundo, que van a ser personas mayores sanas, que si bien van a tener un riesgo, pero muy bajo, de hospitalización o eventos adversos, y mantienen en general su independencia en las actividades básicas de la vida diaria. Pero cuando empezamos a tener ya una disminución de la velocidad de marcha de menor a 1 metro por segundo, empieza entonces a aumentar el riesgo. Y aquí tenemos también, esto se vincula mucho incluso con un riesgo cognitivo, un declive cognitivo a los 5 años. Eh, y bueno, nuestro parámetro de corte para un riesgo alto de morbimortalidad y criterio de sarcopenia y fragilidad es la marcha menor a 0.8 metros por segundo. Entonces ustedes en sus consultas o en sus atenciones, siempre que puedan evaluar la velocidad de marcha, háganlo. Es simple, se puede evaluar, bueno, lo vamos a ver, ya lo vieron en el práctico, lo van a ver en el práctico de funcional. Se requieren solo 4 metros de espacio y el cronómetro del celular. Tener medido esos 4 metros y con eso ya pueden determinar la velocidad de marcha de cada persona, su velocidad de marcha confortable. Desde menos de 0.8 entonces vamos a tener un alto riesgo de morbimortalidad, que va aumentando en la medida que la marcha se va haciendo más lenta, aumentando el riesgo de muerte, de hospitalización, de institucionalización, de caídas, y ya una marcha menos de 0.4 habla de una marcha que requiere una dependencia funcional, que probablemente requiere de una supervisión, de una discapacidad, y una persona de menos de 0.2 ya es una persona extremadamente frágil, con alto grado de dependencia, que incluso necesita a alguien que esté asistiéndola o supervisándola dentro de su desplazamiento en el hogar. Acá observamos entonces que la persona de la derecha mantiene una postura erguida con su centro de gravedad. Si proyectáramos la proyección de su centro de masa hacia su base de sustentación, veríamos que su centro de gravedad se encuentra más o menos en el centro de la base. Vemos que durante la marcha explora rangos de movimiento mucho mayores. Por ejemplo, en la cadera vamos a tener un rango de movimiento que va desde los 30 grados de flexión hacia aproximadamente los 15-20 grados de extensión de cadera. Vamos a observar que el ROM de la rodilla también va desde una extensión completa hasta 60 grados de flexión más o menos. En el tobillo vamos a ocupar 10 grados de dorsiflexión y hasta 20 grados de plantiflexión. Y a diferencia de esto, la persona mayor que se ve a la izquierda, vamos a observar una flexión de tronco un poco más mantenida, un tronco un poco más rígido, menos flexible, y por tanto un centro de gravedad más anteriorizado. Vamos a ver también que disminuye el rango de la extensión de cadera durante la fase de apoyo. Incluso hay personas que no logran los 0 grados de extensión de cadera y se mantienen en una flexión de cadera constante durante el apoyo medio y durante el apoyo final. Y esto es relevante porque la musculatura tiene una longitud óptima de activación. En esta mantención de los rangos también genera cambios en los grupos musculares, genera acortamiento, genera alteraciones en la latencia de respuesta y también en las reacciones posturales finalmente de las personas mayores. Vamos a tener también un menor rango de movimiento en la fase de respuesta a la carga. Entonces, eh, esto hace que la carga durante la marcha en la rodilla tenga un mayor impacto articular, porque la musculatura no está absorbiendo esta potencia de manera adecuada o como nos gustaría. Y en este sentido, las estrategias de balance reactivo se han estudiado un montón, porque se ha visto que el trabajo del balance reactivo es súper eficiente en la reducción de los riesgos de caída, sobre todo en las personas mayores, pero en general en cualquier persona que tenga riesgo de caída, nosotros entrenamos esto. Y entonces se han descrito distintas estrategias de balance reactivo, como les decía, en donde en este cuadro
en la tabla de la derecha vemos distintas estrategias. Por ejemplo, dentro de la reacción del paso, vamos a encontrar que frente a estímulos desestabilizadores hacia anterior, las personas que tengan un mayor control, con un paso que den hacia adelante van a lograr recuperar la estabilidad. No obstante, personas que tengan un menor control postural o un balance reactivo disminuido, van a necesitar más de un paso para recuperar la estabilidad. O van a dar pasos tan pequeños que el centro de gravedad con el impulso o el desestabilizador siguió avanzando y por eso requirió un segundo o un tercer paso. Lo mismo hacia cuando los estímulos desestabilizadores vienen por lateral. Eh, la estrategia más correcta o más segura, que habla de un mayor control, también va a ser la estrategia de que la persona pueda cruzar uno de los pies sin perder el equilibrio en este cruce. Otra estrategia que vamos a ver es que las personas mayores, si llega, por ejemplo, un impacto desde la derecha, van a mover no solo la pierna que fue impactada, sino también la pierna de apoyo, y esto hace que esta pierna de apoyo que tiene la carga de peso pueda dar un pasito muy cortito y que tenga momentos de mayor desbalance o control. Pero también es una estrategia que es muy común de ver. Y en el gráfico de la derecha vamos a ver que aquí sí estudian y hacen la diferencia entre personas mayores con alguna patología o dificultad de balance versus personas mayores sin esta dificultad. Y vamos a ver que si bien las personas mayores sin dificultad tienen parámetros de latencia muscular en tibial anterior y en cuádriceps diferente a las personas jóvenes, este va a ser mucho más óptimo que el de una persona con alguna patología. Entonces, este es el mensaje que quiero entregarles. En el fondo, no es normal caerse, no es, si bien es normal perder y tener un desmedio del control del balance reactivo, como vemos acá respecto a un joven, esto no tiene por qué generar que la persona no tenga estas estrategias reactivas para recuperar su balance. Siempre deberíamos tenerlo, eso sería lo saludable, aunque tenga una latencia más corta. Cuando la latencia se compromete tanto que el músculo no se alcanza a activar eh, para poder subsanar este desbalance, entonces estamos frente a un problema. Y es lo que conocemos como personas con alteraciones de balance, riesgo de caída alto, y es lo que tenemos que ir a pesquisar. Otro factor importante a la hora de hablar de balance es nuestra orientación sensorial. Lo que hablábamos de que a través de nuestros sentidos nosotros podemos orientarnos y organizarnos en el espacio. Y bueno, tenemos cambios con la edad en el sistema nervioso asociados a nuestros sentidos, a nuestros receptores. Vamos a tener que dentro de los cambios fisiológicos vamos a encontrar una menor producción de mielina y pérdida axonal de algunas neuronas, y esto va a hacer que la velocidad de conducción sea un poco más lenta. También vamos a tener disfunciones en el sistema nervioso autónomo que podrían comprometer la irrigación de distintos órganos sensoriales. Vamos a tener una pérdida de neuronas sensoriales y también tiempos de reacción o la de reacción del mismo receptor sensorial que debiera determinar los cambios en el ambiente. Vamos a estar teniendo como un compromiso más lento de poder captar estos cambios que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y una prueba clínica que tenemos para poder evaluar esto es la prueba de integración sensorial, que es la prueba que se ve acá en el gráfico de la derecha, donde también se compara la oscilación que presentan las personas jóvenes y las personas mayores en 3 condiciones, o sea, 6 condiciones en total, en las que se va privando de algunos órganos sensoriales en cada una. La primera fase la primera postura en la que la persona mayor se va a encontrar sobre una superficie firme, con los ojos abiertos, con todos sus sistemas o órganos sensoriales activos, manteniendo su equilibrio, vamos a ver que el nivel de oscilación es bastante bajo. Pero cuando empezamos a privar uno de los órganos sensoriales, como por ejemplo le pedimos que cierre los ojos, sacamos
la orientación de la visión desde su contribución al balance. Y vamos a ver que entonces a la persona le cuesta más mantener el equilibrio y y esto se va a observar en un aumento de su oscilación. La tercera fase es una fase en la que la persona está dentro como de una cápsula en la que se altera el entorno. No sé si les ha pasado que en algún minuto van o en un bus, en una micro, en un auto y se mueve, están estacionados y se mueve, o detenidos, y se mueve el auto del lado. Y ustedes sienten que se están moviendo ustedes, pero no lo es el auto del lado el que se está moviendo. Bueno, eso es como una ilusión que logra engañar a nuestros sentidos y nos permite pensar que nosotros estamos en movimiento cuando no lo estamos. Esa cápsula hace un poco lo mismo, empieza a mover el entorno, la persona empieza a ver que su ambiente se está moviendo, aunque esta persona no se está moviendo, y eso está engañando a su sistema vestibular. Entonces ahí podemos ver la contribución del sistema vestibular al balance y vemos que también aumenta mucho más el nivel de oscilación tanto en personas jóvenes como en personas mayores, siempre siendo más esta oscilación en las personas mayores. Y en las otras tres etapas tenemos las mismas privaciones sensoriales, pero además le agregamos una superficie inestable que busca confundir a nuestro sistema propioceptivo, que también está formando parte de esta orientación sensorial, dando la información de la ubicación de nuestros segmentos en el espacio. Cuando nos ponemos sobre una esponja, sobre una superficie inestable, la información propioceptiva no va a ser tan estable, o sea, valga la redundancia, entonces no va a ser tan confiable como para poder organizar mi postura. Y vamos a ver que en las últimas dos condiciones, en donde tenemos compromiso visual y compromiso de la propiocepción, la oscilación en las personas mayores va a ser altísima respecto a las otras condiciones. Por lo tanto, las personas mayores, para mantener su estabilidad, son muy dependientes de la vista como de su propiocepción. O sea que las personas con diabetes, por ejemplo, que tienen una pérdida de sensibilidad distal en sus pies, se ven mucho más comprometidas en su balance y por tanto van a ser personas que van a tener un riesgo de caída incrementado y que tenemos que derivar para que sean entrenadas y mejorar su nivel de reacciones o su funcionalidad. Para eso tenemos que optimizar los otros sentidos para que la persona pueda tener una estrategia eficiente. Existe algo que se llama la ponderación sensorial. Y esto es que yo empiezo a ponderar más un sentido que el otro, le empiezo a hacer más caso quizás a la vista o a mi sistema vestibular cuando mi sistema propioceptivo está mucho más alterado. Y eso se entrena, pero requiere de un entrenamiento dirigido. Muy bien, con esto concluimos la primera parte de los cambios del envejecimiento en la marcha. Si tienes cualquier duda, puedes escribirme a mi correo o bien escribir por UCurso y los profesores encargados del ramo podrán hacerme llegar la pregunta. Gracias.